Buenas tardes. El tema que quiero tocar hoy es el que se refiere a la obra de Julius Evola. Alrededor terminando la Segunda Guerra Mundial, después de que los grandes fascismos, tanto el nacionalsocialismo como el fascismo italiano, como otros grandes movimientos nacionalistas de ese momento, eclosionan, surgen dos grandes bloques vencedores. Uno de ellos, el liberal, sostenido principalmente desde el universo anglosajón, todo lo que era el Imperio Británico hasta ese entonces, sostenido obviamente por Estados Unidos y las potencias emergentes favorables al libre mercado, al liberalismo, y enfrente o confrontándose todo el bloque que abogaba por la economía regida por el Estado entendido por los propios como la expresión del proletariado, que podía tener por fin una dictadura que le devolviera su dignidad, su justicia. Sin embargo, obviamente ambas posturas tenían, aún estando en conflicto, tenían un origen común. Ese origen común parte del ideario, del imaginario de la Revolución Francesa, que señalaba que el Estado tenía el deber de proteger los intereses de las y los ciudadanos, y para ello se basaba en los derechos del hombre, que aparentemente son de aplaudir, porque hablan de la libertad, hablan de la posibilidad de participar, de expresarse, de reunirse. Sin embargo, en el trasfondo, estos principios y estos postulados de la Revolución Francesa tienen también otro lado mucho más oscuro, que es precisamente la función que el Estado tendría para las posturas que posteriormente nacen de estos postulados, estos planteamientos. El Estado, como ente regulador entre el individuo y el destino de lo colectivo, se fue convirtiendo cada vez más en la forma de poder administrar, poder incluso amedrentar a los ciudadanos. Dentro del universo liberal, por ejemplo, obviamente favorable al capitalismo por su propia visión de lo que debe de ser la economía, quiénes deben de ser los ciudadanos. Entendamos que para el liberalismo, ciudadano no era cualquiera. Ciudadano en su primer momento eran los propietarios, los que pagaban impuestos. Posteriormente, obviamente solo los hombres. Posteriormente surgen los movimientos sufragistas femeninos que querían que las mujeres también pudieran votar, pero aún así solo votaban quienes tenían propiedad. Después empiezan a entrar el resto, e inclusive los de otras etnias también tenían el derecho. Pero bueno, el liberalismo desarrolla su discurso, mientras el marxismo en el poder desarrolla también el propio. En el universo socialista ortodoxo, el individuo no cuenta, sino que lo que cuenta es el destino que puede tener la clase obrera o la clase trabajadora como tal. El Estado desarrolla la burocracia como el ente privilegiado, ejemplar de lo que debe de ser una sociedad dentro de ese universo totalitario. En el capitalismo, el ente regulador entre los grandes principios semi-religiosos del capitalismo, libre mercado, la mano invisible, todo esto, la prosperidad futura y todo esto, el ente regulador era el gran empresariado, y en la parte baja los obreros, los trabajadores, que tendrían que seguirles para poder algún día acceder a las maravillas que el capitalismo pregonaba. Entonces vemos cómo el discurso va pareciéndose. El totalitarismo marxista y el totalitarismo que se da en el capitalismo, a veces con un poco más de democracia, construyen estructuras que de todas maneras terminan por nulificar la voluntad y la conciencia del hombre, de la mujer. Julius Evola plantea en su obra
Los hombres y las ruinas, el pesar por la caída de los regímenes que alguna vez pretendían la restauración de la relación entre el ser humano, la naturaleza, sus raíces ancestrales, la gran tradición de donde venían, como una manera de rescatar al ser humano. Así lo veía él, y por ello escribe posteriormente Orientaciones. Orientaciones son 14 puntos, más o menos en 1953-54, y esta obra pretendía con 14 propuestas incentivar, estimular a los jóvenes que eran hijos de muchos de los que habían luchado contra estas dos grandes estructuras, orientarles sobre cómo se podría constituir un gran movimiento social, un gran movimiento histórico que desarrollara cambios necesarios en el mundo. Primero el pesar de la caída, y después el qué hacer. Julio Cébola escribe Cabalgar al tigre posteriormente, pero ya no como ese lamento, esa pesadumbre, ese angustiante mantenerse de pie ante un mundo en ruinas, sino pretendiendo mostrar el cómo hacerlo. Y Cabalgar al tigre relata al inicio la leyenda aquella de un rey asiático oriental que convoca a los mejores guerreros de la región, y el guerrero que demostrara la astucia, la capacidad de vencer al tigre más feroz de los que tenía en su zoológico, que aquel que lo derrotara podría ser el nuevo rey, puesto que él ya agonizaba. Un guerrero llega, trata de darle hierbas que le hicieran dormir al tigre. Sin embargo, el tigre era demasiado fuerte. El guerrero, confiado, después de estarle dando hierbas y plantas, se confía. Al día siguiente, que es el gran combate, se mete a la jaula y termina siendo devorado, porque el tigre obviamente despertó, porque las hierbas no fueron lo suficientemente potentes. El segundo guerrero se enfrenta al tigre, pero antes de hacerlo, se dedicó a asestarle latigazos, golpes, tratando de herirlo, tratando de causarle temor, amedrentándolo. Le gritaba, quemaba telas, quemaba maderos para que el tigre viera que él podía ser muy destructivo y muy terrorífico. El tigre empezó a verlo, lo observó, pero el tigre terminó por entender sus movimientos. Cuando el guerrero entra a la jaula pensando que el tigre le iba a tener miedo, lo que sucede es que el tigre simplemente se le adelantó, más fiero, y lo devora. El tercer guerrero, que era sabio, observó al tigre, lo analizó, revisó cada movimiento del animal, le siguió sus pasos, midió sus alcances, reconoció cómo el tigre se movía en ciertos lugares de la jaula. En ciertos lugares se sentía cómodo, en ciertos lugares incómodo. Descubrió sus horarios de dormir, sus horarios de más lucidez, y el guerrero por fin pide entrar en la jaula. Entra cuando el tigre estaba más cansado, más agotado. Lo reconoce, el tigre ya estaba distraído, y es cuando el guerrero logra de un solo salto fuerte, poderoso y astuto montar al tigre. Cabalga al tigre y lo logra dominar. Ni siquiera tuvo que matarlo, lo dominó, lo venció. Obviamente el guerrero es la metáfora de la conciencia humana, el tigre es la realidad, y el conquistar la realidad es una tarea para la gente que sea capaz de analizarla, observarla, darle seguimiento, discernir, saber hacia dónde va. Esto es lo que propone entonces Julio Cébola. Los hombres, las mujeres que se distinguen de aquellos que siguen las grandes tendencias de moda, las ideologías dominantes, son aquellos que ni se dejan llevar por la emoción destructiva, aquellos que pretenden incendiar
la alhóndiga, solo para ver qué sucede, sin saber si adentro hay o no hay seres humanos, inocentes o no, los que destruyen, los que pintan, los que grafitean, sin ningún sentido, solo para desatar sus frustraciones. Esos terminan siendo devorados por la realidad. También los que pretenden que con evasiones, con la flor de loto de la leyenda griega, quedar dormidos van a despertar en un mundo de maravillas, o es mejor soñar para evadir, pues van a terminar también devorados por la realidad. Entonces, el hombre distinto, el diferenciado, es ese. El capitalismo es ese soñar a través de lo que los medios de comunicación, como decía Althusser, representan. Son grandes medios a través de los cuales se incentiva y se estimula el sueño, la flor de loto, el olvida todo para que puedas soñar con paraísos, y terminan siendo devorados por la realidad. Los otros, los destructivos, son estimulados para que ejerzan la violencia sin control, sin ninguna estrategia, y terminan siendo usados por el poder. El hombre distinto, el diferenciado, es el que decide asumir una labor todavía mucho más férrea, que es conquistarse a sí mismo primero, dominar sus propios miedos, dominar sus propias ansias de derrotarse, sabe vencerse y empieza a buscar a otros como él. El pensamiento del movimiento nacional sinarquista pretende constituir un hombre y una mujer diferenciados respecto a la ideología dominante. Pretende que sea una visión que nazca del discernimiento, que nazca del criterio, la conciencia que sea capaz de ir al fondo de las cosas. Obviamente para que sea una voluntad también fraguada por la disciplina, fraguada por la intención, por la persistencia, la perseverancia y por la decisión. Por ello es por lo que ya no es tan importante o tan relevante para el hombre diferenciado el ubicarse entre izquierda o entre derecha, sino que tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con los valores propios, con las virtudes propias. Y esto lo podemos ver como un acercarse al espíritu, o como quieran entenderlo, pero para el pensamiento sinarquista se refiere a eso, el espíritu. Por eso el sinarquismo habla de la insurrección del espíritu como esa forma de presentarse en un mundo de indolencia, de hedonismo, de miedo, pero presentarse diferente, de presentarse como constructores de una civilización diferente. Esa es pues la reflexión de hoy en torno a algunos de las ideas de Julius Evola, que como sabemos también habrá algunas ideas que no compartimos, otras sí, porque eso es lo que nos diferencia. Sabemos discernir. Gracias.